Continuamos con nuestra lectura bíblica matutina. Que Dios le bendiga a la hora que nos esté escuchando. Deseo que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Vamos a terminar el capítulo 26 del libro del Éxodo y para ello vamos a tomar del versículo 31 al versículo 37. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus saludos, gracias por compartir la lectura con sus contactos, gracias también por orar por el ministerio. Nos da mucho gusto saber de usted, de dónde nos escucha, de dónde nos escribe. Que Dios le bendiga. Y esperamos que esta lectura sea de bendición también para nuestra vida. Vamos a poner atención a la palabra, ya sea que lea con nosotros o nos escuche. Pongamos mucha atención a la bendita palabra de Dios. Dice así Éxodo 26, 31 al 37. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén. Vamos a hacer unas breves consideraciones de estos versículos y nos damos cuenta que aquí nos está hablando prácticamente del velo del tabernáculo. Como pudimos leer, el velo o un velo debía dividir el interior del tabernáculo en 2 partes. Esto es importantísimo. Este velo se debía hacer de la misma tela y con el mismo diseño que la primera cortina que se describe en Éxodo 26:1, cuando leímos y dijo: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Este diseño es el mismo al de Éxodo 26:1, es el mismo diseño que Dios le está dando a Moisés, con sus hermosos colores y con las figuras de querubines bordadas en la tela. Se debía colgar en corchetes de oro, en el lugar donde 4 columnas separaban los 2 compartimentos. Estas columnas estaban colocadas a una distancia de 10 metros de la entrada, esto es 20 codos. De esta manera, dividía el tabernáculo en un cuarto que era un cubo perfecto, 5 metros por 5 metros por 5 metros, o en términos bíblicos, 10 codos por 10 codos por 10 codos. Y otro cuarto que quedaba más hacia el exterior, que era rectangular, 10 metros por 5 de altura y 5 de ancho. En términos bíblicos, 20 codos por 10 codos por 10 codos. Queridos hermanos, estas medidas que hemos leído, nos damos cuenta nuevamente cómo Dios es muy preciso en lo que hace. Es muy preciso en sus instrucciones. Y lo hemos estado repitiendo continuamente. Hay que poner atención a los detalles que Dios da, porque estos detalles son importantes. Bien, las proporciones de estos 2 cuartos no se dan en estos versículos. Se tiene que calcular basándose una afirmación del versículo 33 cuando dice:
pondrás el velo debajo de los corchetes. Un autor explica, puesto que debía haber 5 cortinas enfrente de los corchetes, en la primera cubierta, como dice Éxodo 26, 1 al 6, que lo leímos en lecturas pasadas, y cada cortina era de 4 codos de ancho. Así se verá que detrás del velo quedaría un espacio de 10 codos por 10 codos y por 10 codos de altura. Estos también son comentarios bíblicos acerca de estas dimensiones para poder un poquito entenderlas y dimensionarlas. Pero también otros eruditos están de acuerdo acerca del tamaño de estos 2 cuartos sin explicar cómo llegaron a esta conclusión. Las proporciones concuerdan con las del templo de Salomón, que era 2 veces más grande. Por otro lado, el velo interior separaba al lugar santo del lugar santísimo. Esto es lo más importante, podríamos decir. El lugar santísimo, recordemos, contenía el arca del pacto. El lugar santo contenía la mesa del pan de la proposición al lado norte y el candelabro en el lado del sur. En la entrada del tabernáculo al lado oriental había otro velo que era de una confección menos elaborada y que también se colgaba de corchetes de oro. Deberían ponerse 5 columnas en esta entrada. En el lugar santísimo era la parte del tabernáculo en la que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación para hacer expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel. El velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo significaba que un hombre pecador no debía acercarse al Dios santísimo, sino a través de la sangre de la expiación. Recordemos, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, este velo del templo de Jerusalén se rasgó en 2 de arriba abajo. Por medio de su sacrificio expiatorio, nosotros ahora tenemos paz para con Dios y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Porque, hermanos y amigos, Él es nuestra paz. Como dice la Escritura, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y luego también la Biblia dice en Efesios, así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿De qué manera tan hermosa describe la Biblia el significado simbólico del culto de adoración del Antiguo Testamento y al mismo tiempo expresa las ventajas que ahora nosotros tenemos, las bendiciones que ahora tenemos como cristianos y como parte de este tiempo de la gracia? Queridos hermanos y amigos, las dimensiones del lugar santísimo son significativas, pues sabemos que, y esto también es algo que se comenta y lo comentamos también, el número 10 significa lo completo, como un cubo perfecto, 10 codos por 10 codos por 10 codos. El lugar santísimo era un símbolo de la Jerusalén celestial, una ciudad establecida como un cuadrado y su longitud es igual a su anchura según Apocalipsis 21:16. Esta ciudad de Dios es la del tabernáculo de Dios con los hombres. En tiempos antiguos, hermanos, el cubo cuadrado también simbolizaba el mundo. Así también la iglesia de Dios se estableció en Israel para incluir a todo el mundo. Las escrituras se complementan. El Antiguo Testamento presenta la figura o la sombra y el Nuevo Testamento nos da el cumplimiento o el cuerpo mismo. El Señor
les dice a los redimidos en Cristo: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, según Hebreos 12. Verdaderamente, hermanos, a los creyentes del Antiguo Testamento se les dio un anticipo de su hogar celestial. Por otro lado, el lugar santo, con su mesa y candelabro, y como veremos más tarde también un altar de incienso, estaba restringido a los sacerdotes para que ahí llevaran a cabo sus deberes. Ahí las luces del candelabro se mantenían ardiendo continuamente. Ahí el pan de la proposición se renovaba cada día de reposo. Ahí los sacerdotes quemaban el incienso cada mañana y cada tarde, como símbolo de las oraciones del pueblo. Este lugar también estaba apartado del acceso del exterior y de ser visto desde afuera por medio de una cortina ornamental. Queridos hermanos, cuando consideramos las estipulaciones que el Señor les dio a los creyentes del Antiguo Testamento o al pueblo para su vida de adoración, nos maravillamos de la manera tan misericordiosa como el Señor le mostró el camino hacia Él como su propio pueblo del pacto. Al mismo tiempo, no podemos olvidar el acceso sin límites que nosotros tenemos en los tiempos del Nuevo Testamento por medio de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por medio de quien nos hemos podido acercar a Dios y por quien tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, según Efesios 2. Queridos hermanos, así como el autor de la carta a los Hebreos nos exhorta y nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 15 y 16. Por eso en esta hora, a la hora que usted nos esté escuchando, yo le invito que nos acerquemos pues a ese trono y glorifiquemos a Dios y le demos sacrificio de alabanza, le adoremos, bendigamos su santo nombre. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces ver la bendición que tenemos nosotros en el nuevo pacto, la bendición que tenemos nosotros en la gracia. Tenemos un gran sumo sacerdote. Nos acercamos al trono de la gracia y te ofrecemos nuestro corazón y te adoramos y te bendecimos con todo nuestro ser. Señor, gracias por permitirnos este gran privilegio de entrar a tu presencia. Ya no es necesario que entre un hombre por nosotros, no es necesario hacer sacrificios de animales cabríos, porque tu Hijo amado, nuestro sumo sacerdote, hizo una vez y para siempre el sacrificio completo. Y por eso ahora tenemos acceso a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos en Cristo, y no se pierdan la lectura del día de mañana, porque vamos a ver acerca del altar de los holocaustos o el altar de bronce. Por lo pronto.